Hola, ¿cómo están ustedes? Un agrado Eh, también. bueno, preocupados. La verdad es que comentaba yo al principio, Patricio, que nuestro programa hoy día se enfoca en la educación, desde el punto de vista de los asistentes de la educación y luego a las 6:30 6:30, 25 para las 7 con los profesores que mañana se van a paro también, ¿no? Cuéntenos cuál ha sido la consecuencia en términos del servicio de educación, de impartir las clases con este paro de las y los asistentes, Patricio. Fue difícil, nada sencillo. Hoy tuve reunión con los directores y me relataron eh, cómo había sido esta situación, que sin duda, sin los asistentes de la educación, todo se complejiza. Ujú. Ellos son muy importantes y, sin embargo, muchos colegios, a pesar de no tener asistentes o muy pocos, lograron atender a los alumnos y lograron también, junto con hacer clases, poder colaborar con la alimentación de los jóvenes, que en nuestro territorio es algo que es importante. Es decir, ¿pudieron continuar todos los colegios, los No, no, liceos, Patricio? ¿Cuál es no, el porcentaje? solo Ya, algunos. ya. Otros estuvieron en toma, teníamos 22 en toma, teníamos 12 que estaban más liberados y que no estaban en toma y esos pudieron trabajar sin inconveniente, y también otros que estaban, no se plegaron al paro y pudieron hacer casi una actividad educativa normal. Ahora, respecto de la movilización de las y los asistentes de la educación, Patricio, discúlpeme el concepto poco académico, pero ustedes como servicio local de educación pasan a ser como el jamón del sándwich, ¿no? En Porque este caso sí. no tienen poder de decisión, eventualmente sí de presión, pero ¿cómo se resuelve esto, Patricio? Bueno, esta movilización es porque hay una negociación Ujú. que está en curso, y esto tiene su génesis en la ley 21.109, que es el Estatuto de los Asistentes de la Educación, y que en un artículo transitorio, el 12º, eh, establece que a un año de dictada la ley, se les va a entregar una respuesta de parte del Ministerio de Hacienda y de Educación en conjunto para ver la viabilidad y pertinencia de percibir la asignación de zona. Ese es el punto. Ujú. Porque los asistentes de la educación, al pasar a los servicios locales, pasan a ser empleados públicos. Ujú. Y los empleados públicos tienen derecho a zona. Sin embargo, la 21.109, la ley de ellos, no lo establece. Y como no lo establece, y deja escrito en este 12º transitorio que van a tener una respuesta posterior en el plazo de un año. Lamentablemente, pasaron 5 años y nadie les dio respuesta. Ellos hicieron ahora peticiones directas al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación de este gobierno actual. Y tuvieron respuesta, tuvieron un estudio que se les entregó rápidamente, donde por la situación financiera del país, no pudieron entregarle inmediatamente, y porque también tienen que proyectar esto que luego, en 4 años más, va a ser para todos los colegios de Chile. Entonces hay que tener mucho cuidado que cómo se hace esto, y como los plazos ahora eran cortos, perdón, esta última negociación que están haciendo, se les entregó una respuesta donde se les entregaba aproximadamente un 26% del total a percibir. Desde mi perspectiva era interesante que, habiendo pasado 5 años, no pasó nada, y ahora en tiempo muy breve se les dio una respuesta y se les entregaba algo. eh, yo les aconsejé, por lo menos a los míos en conversaciones, percíbanlo, porque de no tener nada y tener un 26 es muy bueno. Y luego sigan en la lucha por obtener el 100% de lo que les corresponde como asignación eh, de zona. No lo estimaron así y quisieron presionar a través de este paro, que fue a nivel nacional, en los 11 servicios locales que existen en Chile. No son tan representativos aún, pero de todas maneras, acá en el territorio sí lo sentimos. Y ellos ya entregaron sus colegios, los que estaban tomados, y también están limpiando los otros. La verdad, la cosa es que
yo no tengo mayores reclamos contra los asistentes de la educación. Eh, eh, es una situación que ellos deben luchar por cuanto está establecida en la ley y tienen que pedir una respuesta sobre aquello. Bueno, lo decía yo respecto del otro tema. Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. En ese sentido, Patricio, digo esto porque los servicios locales de educación no tienen capacidad de resolución para este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, seguimos con decisiones centralizadas en Santiago, donde no necesariamente conocen la realidad de cada uno de los territorios que atienden los servicios locales de educación, y estos a su vez no tienen entonces la capacidad de resolución de conflictos de esta envergadura, y es un problema estructural en la creación de estos, ¿no? Así es. Lamentablemente, es algo que está pendiente y debe ser resuelto por el nivel central, no por nosotros. Nosotros vamos a dar todas las facilidades que se pueda. Obviamente, para nosotros, como lo dije al inicio, el que los asistentes de la educación no estén en funciones, como pasó en estos 2 días, es muy complicado. Realmente ralentiza todo lo que significa el proceso educativo y la atención de los alumnos, etcétera. Y también la de los apoderados y la tranquilidad y la seguridad que tienen que tener los apoderados, que sus niños están bien atendidos en el colegio. De manera que tampoco podemos estar solidarios con ellos, saber que es justo y que es necesario, pero también que esto sea a través no de paralizaciones, sino que de diálogo. El diálogo no lo deben romper. Creo que esa es la manera de lograr un entendimiento y también de obtener un logro efectivo. Ahora, usted como director ejecutivo de un servicio local de educación, ¿ha podido conversar con otros directores ejecutivos de manera de hacer presión de alguna manera para que esto se resuelva en un plazo lo más breve posible en términos al menos de la respuesta? Porque el gobierno tenía que entregar dos estudios respecto de la ley inicial, y entiendo que hasta ahora, claro, había una propuesta, pero tampoco se ha resuelto esto, ¿no? ¿Qué capacidad de presión tienen ustedes, en definitiva, como servicios locales de educación respecto al Ministerio del ramo? Nosotros en el Ministerio de Educación podemos llegar al ministro y podemos conversar con el ministro, pero no olvide usted que yo le mencioné que son 2 los ministerios, Hacienda y Educación. Entonces, a Hacienda nuestra llegada no es nula, por decir algo. Y en educación sí nosotros podemos y lo hemos hecho y hemos conversado este tema. El ministro nos ha mencionado cuáles son los trabajos que se están haciendo para esto. Pero en el Ministerio de Hacienda, bueno, el estudio obedece al Ministerio de Hacienda. Yo creo que para esto, donde se han esperado 5 años y donde recién se inicia estas negociaciones, porque no había hasta ahora un inicio de conversaciones, yo creo que es necesario tener calma, dialogar y buscar un justo medio y una solución a esto. No es sencillo cuando es un gremio tan numeroso, y que es algo nuevo, también es importante decirlo, pero es factible. Yo tengo fe de que esto puede arreglarse. No se va a arreglar con paralizaciones, todo lo contrario, solo son días perdidos. Esto se arregla con diálogo, con reuniones y con trabajos conjuntos entre ambos ministerios. Conversábamos ayer con el presidente nacional de la confederación que agrupa a las y los trabajadores de la educación, digamos, en términos de los asistentes, y nos planteaba que ellos deponen el paro hoy día para darle prioridad, de alguna manera, o mayor protagonismo al paro de los profesores que inicia mañana. ¿Cómo les afecta este paro a los profesores, Patricio, en el Servicio Local de Educación Costa Araucanía? Es tan fuerte y difícil de manejar como el que está terminando. Para nosotros, o sea, sin duda los profesores son lo fundamental. La esencia de nuestro trabajo y de nuestro quehacer es la educación en las aulas, y ahí quien determina, hace, guía, trabaja, es el profesor. De manera que, obviamente, también es complejo. Estamos dispuestos mañana a hacer un cambio. Así como los profesores estuvieron atendiendo alumnos, mañana intentaremos que los asistentes hagan algunos trabajos junto a equipos directivos que puedan permitir
a lo menos atender a nuestros alumnos y luego darles una tranquilidad ya el día jueves y viernes con un trabajo normal. No son minutos fáciles. Mañana van los niños a clase del Servicio Local de Educación Costa Araucanía. ¿Es aconsejable enviarlos a los establecimientos, Patricio? Tenemos una organización, nosotros tenemos movilización para los jóvenes, de manera que como vamos a tener asistentes, los directores se están atreviendo, cada escuela decidió, porque cada escuela tiene una realidad distinta, y entonces de enviar sus transportes escolares a buscar los alumnos, atenderlos, a veces con alimentación y luego devolverlos al colegio, a sus casas, perdón. Y si tenemos personal docente que no se adhiera al paro, también podrán atenderlo. Perfecto. No es sencillo. Perfecto. Entonces, ¿el servicio de alimentación al menos no se vería afectado por este paro de profesores mañana? No, no se vería afectado. Estamos trabajando para que eso se mantenga. Vuelvo a repetir, en nuestro territorio eso es importante. Y si es importante, no puede faltar 3 días seguidos. Patricio Solano, director ejecutivo del Servicio Local de Educación Costa Araucanía, conversando con nosotros sobre la movilización de los asistentes de la educación, pero también aprovechamos de repasar de alguna manera el paro de mañana a los profesores. Patricio, le agradezco muchísimo la conversación y quedamos a sus órdenes para lo que ustedes estimen conveniente. A usted es muy gentil, muy amable. Que esté muy bien, un gusto, chao. Que esté muy bien. Adiós.